Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y hermanos, vamos a ver un hermoso milagro. Un milagro poderoso. Cómo el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Eso es glorioso. Esto aumenta nuestra fe. Y bueno, pues vamos a hacer una oración y entramos de lleno a la enseñanza de la Escritura. Amado Dios, te doy muchas gracias por mis hermanos, mis hermanas que me están viendo, Padre. Que tienen anhelo, Dios, de aprender tu palabra, de ser obedientes a tu palabra, de llevarla a cabo. Padre, porque te queremos buscar más, queremos conocerte, Señor. Así que aquí estamos escudriñando tu palabra. Aquí estamos meditando en las Escrituras, como dice la misma palabra, de día y de noche, para ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y todo lo que hagan prospera. Amén. Todo nos va a salir bien en el nombre de Jesús, en la medida que amemos tu palabra y la llevemos por obra y meditemos en ella, Señor. Te agradecemos, te pedimos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para entender tu palabra. Nos conectamos contigo, Señor, a tus planes, a tus propósitos, a tu voluntad, Señor Jesús. Y pues bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. Qué glorioso es el Señor Jesús, hermanos. Antes de empezar a leer, quiero recordar y nuevamente dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo me sanó, hermanos. Me sanó porque yo era un ciego. Yo no veía. Solo hacía cosas que estaban mal y yo pensaba que estaban bien. Pero el Señor Jesús, que es tan grande en su amor y en su misericordia, le ha dado luz a mi camino para que ahora yo pueda ver el camino recto y pueda andar en él y pueda hacer las cosas que a Dios agradan. Y hermano, solamente eso lo hace el Señor Jesucristo. Tal vez tú conoces a alguna persona que está destruyendo su vida de alguna manera. Tal vez con las drogas, con los vicios. Que ha estado tomando malas decisiones y no comprendemos por qué toma esas malas decisiones. Por qué persiste en ese camino destructivo. Y bueno, pues aquí lo vamos a poder ver en esta parte de la Escritura. Aquí lo vamos a ver bien claro. Simplemente que un ciego camina en obscuridad y no sabe por dónde camina. Pero hermanos, Dios es poderoso, que si nosotros le clamamos a Él, Él puede sanar. Él puede sanar la enfermedad que sea. Él puede darle vista a los ciegos. Aleluya. Entonces, meditemos en la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus discípulos, para que haya nacido ciego? Aquí vemos que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Recordemos que hay maldiciones que la Biblia nos describe que alcanzarán a la tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Y esto seguramente los discípulos de Jesús lo tenían bien claro. Que las personas cuando pecaban les podía venir algún tipo de enfermedad, algún mal, inclusive algún demonio. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando sana a un paralítico, le dice: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Jesús sanaba a los endemoniados.
Y era importante que la persona que era sanado no pecara más para que no le viniese algo peor. Y aquí los discípulos le están preguntando al Señor, ¿quién pecó para que haya nacido ciego este hombre? Aquí vamos a presenciar, hermanos, un milagro acerca del Señor Jesús. Le responde el Señor Jesús a sus discípulos, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, Jesús explica, dice, es que ninguno pecó. No es que haya pecado alguno o el otro. No es también que esos padres fueran perfectos y no hubiese pecado en ellos. Pero esta enfermedad de este ciego de nacimiento no vino a consecuencia de una enfermedad. Y entonces aquí yo meditaba en esa parte y decía, es que a veces estamos pasando situaciones difíciles y nos preguntamos, Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Qué pecado cometí para estar pasando esta situación difícil, esta situación tan complicada? Y decimos, Señor, es que yo ya te pedí perdón una y otra vez por esos pecados. Señor, es que yo ya me humillé, es que Dios, yo ya oré, y es que yo ya hice. Y Dios, y estoy pasando esa situación. Y Dios dice, no es que haya pecado ni sus padres. Y platicaba con mi esposa. Y bueno, es que ella me decía, bueno, ¿cómo va a pecar el ciego de nacimiento si nació ciego? O sea, ¿en dónde pecó? O sea, ¿pecó en el vientre? ¿O en dónde pecó para haber nacido ciego? Un poquito extraña la pregunta de los discípulos, ¿no? Él claro que no pudo haber pecado porque nació ciego. Y Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Además, sus padres eran pues personas que eran miembros de la sinagoga. Eran personas que servían a Dios. Eran personas que amaban a Dios. Y Jesús dice, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces Jesús, hermanos, venía con un propósito. Jesús, hermanos, estaba pasando con un propósito. Estaba pasando a aquel lugar con un propósito. Y decía, me es necesario hacer las obras del que me envió. A veces la gente piensa que Dios anda buscando a ver a quién arruinarle la vida, a ver a quién mandarle un cáncer, a ver a quién dejarlo ciego, a ver a quién dejarlo sordo, a ver a quién dejarlo paralítico. Y no, hermano, la gente se equivoca cuando piensan que Jesús anda por ahí buscando a quien arruinarle la vida. Ay, es que Dios se llevó a mi familiar. Ay, es que Dios se llevó a mi hijo que era tan bueno. Ay, es que Dios me mandó esta enfermedad tan difícil y tan complicada. Ay, es que Dios... Y aquí la escritura dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y sabe, la voluntad de Dios, hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere hacerte bien, Dios quiere bendecir tu vida.
Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas pleno. Dios quiere que tú seas plena. Dios quiere que tú te levantes. Pero dice aquí, pero me es necesario hacer las obras del que me envió. Las obras del que lo había enviado era sanar a los enfermos. Era liberar a los oprimidos. Era traer salvación. Era transformar la vida de las personas. Esas son las obras de Dios, hermano. Cambiemos nuestra visión acerca de Dios. Mucha gente que no conoce a Dios dicen, ay, es que estamos pasando esta situación tan difícil porque Dios así lo quiere. Cuando una persona muere de beber muchísimo alcohol, cuando una persona muere por estar metido tanto en las drogas, o cuando una persona anda en la noche metido en los bares, en las cantinas, en los antros, con mujeres y pierde la vida, ay, luego los familiares dicen, ay, es que Dios así lo quiso. Y no, hermanos, Dios está buscando rescatarnos a nosotros. Dios está buscando que nosotros recibamos ahora este mensaje de salvación, este mensaje de libertad. Y Dios viene y nos anuncia su palabra y nos dice, yo te amo. Dios nos dice, yo di mi vida por ti. Derramé hasta la última gota de mi sangre para la salvación de tus pecados. Pero muchos no queremos, muchas personas no quieren acercarse a Dios. Y entonces viene el diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mata, roba y destruye. Satanás mata, roba y destruye. Pero luego, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Pero Dios, las obras de Dios es hacernos bien. Dice aquí en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, qué glorioso es el Señor Jesucristo. Roguemos a Dios que Él abra nuestros ojos para que podamos verlo. Roguemos a Dios que no haya tanta oscuridad en nuestra vida. Roguemos a Dios que se caigan esas vendas de nuestros ojos para que podamos ver a Dios ahora mismo en nuestra vida. Tal vez tú piensas que te está yendo mal. Tal vez tú piensas que Dios se ha apartado de ti. Tal vez tú piensas que Dios no te ama, que Dios no está contigo, que Dios ya no te visita. Pero déjame decirte que Dios te ama y que Dios está contigo. Que Dios está ahí contigo. Porque no te ha faltado alimento, porque tienes salud, porque Dios te dio vida. Dice aquí el 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús, hermanos, es luz del mundo. Entonces pidamos a Dios, Señor, que yo vea. Y entonces cuando nuestros ojos se abren, cuando el Señor Jesús le trae luz a la oscuridad, podemos ver más claramente y decir, sí, Señor, no me ha faltado alimento, tengo salud, estoy aquí, tengo vida. Pero lo más glorioso, hermanos, es cuando el Señor Jesús viene a nuestra oscuridad. Y entonces nos hace ver toda la inmundicia, nos hace ver el pecado que hay en nosotros y que lo necesitamos a Él solamente para ser salvos. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Pablo decía, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Sabe?
Porque el cuerpo está buscando continuamente hacer lo malo. La carne está buscando hacer lo malo. El pecar en todo momento. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando el Señor Jesús ilumina nuestra vida, ilumina nuestro corazón y nos damos cuenta que lo necesitamos a Él, que necesitamos ver. Porque a veces estamos como estos fariseos, solamente juzgando a los demás, solamente viendo las fallas de los otros. Y no vemos los pecados que hay dentro de nosotros. Muchas veces culpamos a Dios porque no nos ha ido bien económicamente, porque no nos ha ido bien en el amor. Pero que el Señor Jesús abra nuestros ojos y nos ayude a ver que hemos tomado también malas decisiones, que muchas veces no hemos esperado en Él. Que venga la luz del mundo, que es Jesús, y que ilumine nuestros corazones. Ay, por eso nos dio su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que nos andemos con cuidado, para que pisemos con cuidado, para que tengamos cuidado donde pisamos, para que no caigamos en el lodo, para que no caigamos en un pantano, en una relación equivocada y perdamos ahí toda nuestra vida. Para que no invirtamos nuestro dinero en un negocio que no le agrada a Dios. Y entonces, el Señor, pidamos a Dios, Dios, ilumina mi camino, Señor. Ayúdame a ver, abre mis ojos cuando estoy tomando malas decisiones. Cuando estoy pensando con avaricia. Cuando estoy pensando en el pecado. Cuando me olvido de ti. Cuando no te tomo en cuenta. Abre mis ojos, Señor, para evitar el pecado. Para salirme del pecado. Entonces, dice en el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, luz viene, Jesús viene, hermanos, a dar luz a nuestra vida. Jesús viene a iluminar nuestro camino, gloria a Dios. Y en el versículo 6, Juan 9:6, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué va a pasar? 9:7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y regresó viendo, hermanos, gloria a Dios. Aquí el Señor Jesús sana a este ciego de una forma muy especial. Lo sanó con su saliva. Dice que escupió en tierra, hizo el lodo. Ay, hermanos, qué grande es el Señor. Y untó los ojos del ciego. Y luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es enviado. Este ciego, hermanos, obedeció. El Señor Jesús lo envió a que se lavara. El Señor Jesús nos envía a hacer cosas. El Señor Jesús nos envía a lavarnos. Nos dice, ve y lávate. Ve a limpiarte de tu pecado. Nos envía a lavarnos de nuestra maldad. El Señor Jesús nos envía a hacer cosas que a Él le agradan. Y dice la Biblia que Él fue y se lavó y regresó viendo.
Algunas personas me dicen, Armando, es que yo sí leo la Biblia. Yo leo mucho la Biblia. Pues no es suficiente que la leas. Hay que llevarla a cabo, hay que ponerla en práctica, hay que ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Es necesario, hermanos, accionar. Es necesario poner manos a la obra. Es necesario empezar a trabajar. Es necesario obedecer la voz de Dios, escuchar la voz del Señor Jesús. Porque entonces, cuando nosotros hacemos eso, va a ocurrir un milagro poderoso en nuestras vidas. La obediencia, hermanos, detona bendiciones. Este hombre obedeció la palabra del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús usó una fórmula. La fórmula fue la saliva y el lodo. Tal vez algún curandero por ahí dijo, ay, pues voy a ver, voy a repetir la fórmula del Señor Jesús. Voy a repetir, voy a agarrar esto que hizo el Señor Jesús y se lo voy a recetar a uno de mis pacientes. A ver, voy a escupir en tierra y entonces voy a hacer lodo y se lo voy a echar en los ojos como si fuera una mascarilla ahí. ¿Sabes? No va a ocurrir nada. Porque no consiste en fórmulas, hermano. El Señor Jesús lo hizo así, pero no consiste en fórmulas. Hay iglesias que están, o pastores, que están tratando de copiar las fórmulas de otros, copiar las estrategias de otros, para hacer crecer sus iglesias. Pero Dios, hermanos, no nos mandó a copiar fórmulas, no nos mandó a copiar estrategias. Dios nos mandó a ser seguidores de su palabra. Y la mejor estrategia para crecer, la mejor estrategia para crecer como cristiano, la mejor estrategia para crecer espiritualmente es ser obedientes a su palabra, es escudriñar las escrituras y cada vez que la leemos, ser obedientes a su palabra, tener mucho cuidado con escuchar la voz del Señor Jesús. Este hombre, hermanos, escuchó la voz de Jesús, que le dijo, ve a la parte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Él entendió que el Señor Jesús lo había enviado y fue, hermanos, y se lavó y regresó viendo, hermanos, regresó con el milagro, hermanos, en su vida. Queremos un milagro. Escuchemos la voz de Jesús. Vayamos a donde Él nos indique. Lavémonos y regresaremos con el milagro. Regresaremos viendo, gloria a Dios, aleluya. El milagro más grande que podemos tener, hermanos, de verdad, es el poder ver. Qué bueno es ver, qué maravilloso es ver. Ver los colores, darle gracias a Dios por los colores, por la naturaleza, por todas las cosas hermosas que el Señor nos deja ver. Qué privilegio es tener la vista. Pero más, de verdad, un milagro más grande que eso, hermanos, es el poder ver hacia adentro de nosotros. Y el podernos dar cuenta que tenemos pecado en nosotros, que somos pecadores. El poder detectar nuestras áreas de debilidad y decir, sí, Señor, soy pecador, porque soy mentiroso, porque soy chismoso, porque soy un adúltero, porque soy un fornicario, porque he hecho muchas cosas malas, Señor Jesús. Ahora veo mi pecado, ahora me doy cuenta que tengo este problema. Pablo decía acerca del aguijón de la carne,
He orado al Señor para que lo quite de mí, pero me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros podemos mirar hacia adentro y ver las áreas de debilidad, que somos enojones, que somos mal hablados, que somos murmuradores, que somos codiciosos, pero nos arrepentimos de todo nuestro corazón y decimos, Señor, tengo este problema, tengo este pecado, he batallado con él toda mi vida, renuncio a esa situación. Y el Señor dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Aunque podemos estar batallando en situaciones difíciles, ¿sabe cuál es el milagro más hermoso? Que podemos acercarnos a Jesús y bastarnos en su gracia. Bástate en mi gracia, es decir, tómate la gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado, cuando nosotros reconocemos que estamos mal, cuando podemos ver que realmente tenemos pecado y que lo necesitamos a Él sobre todo. Porque el Señor vino. Él vino a los enfermos. Él no vino a los que ya están sanos. Él vino a los que tienen necesidad. Él vino a los que tienen problemas. Él vino a los que necesitan luz. Y tú dices, yo veo, entonces no le necesitas a Él. Pero si tú dices, yo veo, entonces le necesitas a Él. Pero si tú dices, yo no veo, yo no tengo pecado, yo soy justo, yo soy perfecto, entonces no le necesitas. Aquí lo dicen en el 9. En el 9 dice, versículo 41, Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces cuando nosotros vemos, cuando el Señor Jesús abre nuestros ojos, dice que nuestro pecado permanece. La paga del pecado, aquí está en Romanos capítulo 3, me voy a adelantar un poquito. Romanos 3. Versículo 9, Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sí? No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero para eso apareció el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Hermanos, es un milagro que ahora veamos. Y si tú no ves aún, dile, Señor, yo quiero ver. Porque aunque tu pecado permanezca, ese pecado que está ahí nos hace conscientes de que necesitamos un Salvador, porque nuestro pecado nos conduce a la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y sigue diciendo aquí la Escritura. Entonces los vecinos, Juan 9, 8. Entonces los vecinos y los que antes la habían visto que era ciego decían, ¿no es ese el que mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. ¿Sabes, hermano? Cuando éramos ciegos, estábamos en una situación muy difícil, en situación muy complicada. En lo personal, mi familia estaba destruida. Mi familia estaba dividida. Vivía en mucha pobreza. Pero después de un tiempo, hermanos, cuando el Señor Jesús hizo la obra en mi vida,
Los vecinos me vieron cambiado, transformado y decían, Armando, ¿qué te pasó? Y pues lo que me pasó es que el Señor Jesucristo cambió mi vida. Dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé los vicios, me aparté de lo malo. Porque vi que estaba mal, vi que estaba haciendo mal. Y entonces eso es para testimonio, hermanos, de toda la gente. Y dicen, entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, no es ese que se sentaba y mendigaba. Hermanos, Dios viene a hacer una obra poderosa en tu vida y tus vecinos dirán, no es ese que estaba enfermo, no es ese que estaba en una situación difícil, no es ese el que tenía tantos problemas. Y se van a maravillar, hermanos, no lo van a creer. Versículo 10, y dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Te van a decir, ¿cómo le hiciste? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y le dijo, no sé. ¿Sabe? La gente va a preguntar. Tus amigos van a preguntar. Tus familiares van a preguntar. ¿Dónde está él? ¿Cómo le hiciste? Y sabes, recibiste de gracia, da de gracia. Dios hizo la obra en tu vida. Dale la gloria a Dios ahora. Dale la gloria a Dios. No te avergüences de Él. Testifica de Jesucristo. Háblales del amor de Jesús. Háblales de la salvación. Diles que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Estudiamos el Evangelio de Juan del 1 al 12 y para la siguiente estudiaremos del 13 en adelante. Te bendigo, hermano. Doy gracias a Dios por tu vida y ruego al Señor que Él sane todas tus enfermedades y que Él supla todas tus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.